Bendiciones. Amén, hermana, bendiciones. Bienvenida. All right. Okay, guys. So, aquí estamos una vez más con esta serie. Yo pensé que íbamos a ya terminar esta serie, hermanos, y no, disculpen, ¿verdad? No tiene nada que ver en realidad, ¿verdad? Es algo bueno, pero a veces tenemos otros planes en mente, pero está bien, es necesario tomar nuestro tiempo con esto, especialmente estos tópicos que estamos hablando y que estamos tratando en esta paradoja paulina, en esta serie, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos tratando el capítulo 2 y parte del capítulo 3 del libro de Gálatas, ¿verdad? Y estuvimos recordando, viendo, analizando ciertas frases que el apóstol Pablo da, ¿verdad? En esta carta que desafortunadamente a través de la historia, especialmente en nuestros idiomas, ¿verdad? Que se ha traducido obviamente el Nuevo Testamento en muchos idiomas y nos ha llegado a nosotros al español por medio de la Reina Valera 1960 y otras Biblias, ¿verdad? Obviamente, pero a lo que me refiero es que hay ciertas frases que simplemente hemos adoptado, estas frases que escribe Pablo en sus cartas, en los versículos que miramos aquí en esta epístola a los Gálatas, donde mucha gente, por no considerar todo lo demás, por no considerar el tiempo, por no considerar a quién se está hablando, no considerar lo que ya fue escrito, se han metido en muchos errores teológicos y doctrinales, ¿verdad? Entonces, yo no estoy diciendo que nosotros somos perfectos y que tenemos toda la doctrina bien perfecta y nunca nos equivocamos, no estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo que por lo menos ahorita estamos teniendo la oportunidad de analizar estas cartas para poder analizar esta carta, ¿verdad? A los Gálatas con una perspectiva hebraica, judaica tal vez, y porque obviamente Pablo era un judío, ¿verdad? Que posiblemente pudo haber escrito Gálatas, tuvo que haber sido en griego, ¿verdad? O tal vez lo escribió él en hebreo y alguien lo tradujo en griego, no sé. Pero el caso es que en el español, estas frases tenemos que analizarlas bien, ¿verdad? Tomar el tiempo de hacerlo y ver a qué se está tratando, a qué es lo que significa, a qué está aludiendo el apóstol Pablo y hacer conexiones del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento, ¿verdad? Para poder entender un poquito mejor a lo que está hablando el apóstol Pablo. Entonces, llegamos aquí a Gálatas 3, 19 al 29. Recuerden todo lo que hemos estado hablando en Romanos y hasta ahorita en Gálatas, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa estar bajo la ley? Los modismos del apóstol Pablo y todo eso. Tenemos que considerar todo esto para poder entender. Pero bueno, vamos a leer estos versículos y vamos a ver cuáles son las cosas que nos llaman la atención. Obviamente yo aquí ya tengo, ¿verdad? Ciertos highlights, ciertas secciones marcadas que me llamaron a mí en lo personal la atención, ¿verdad? Y lo vamos a leer para que se den cuenta. Dice, entonces, ¿para qué existe la ley? Dice, fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniese la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. El mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? Que dice, de ninguna manera. ¿Es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley. No obstante, la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa fuese dada por la fe en Jesucristo a los que creen. Pero antes que viniese la fe, miren aquí, pero antes que viniese la fe, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada.
De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, ciertamente sois descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. ¿Ok? All right. Miren, en primer lugar, quisiera decir esto. Todas esas frases y todo lo que escribió el apóstol Pablo, hermanos, a través de los últimos 2000 años, han habido hombres que han tratado de descifrar todo lo que estaba tratando el apóstol Pablo. Principalmente hay muchos escritores de los padres apostólicos, ¿verdad? Que se refiere a los padres de la Iglesia Católica del segundo siglo, tercero, cuarto, hasta el día de hoy, que han tratado de descifrar lo que estaba tratando de escribir Pablo en sus epístolas, hermanos, y hombres eruditos, doctores, hombres que son mucho más capacitados que yo, rusos, alemanes, suecos, ingleses, estadounidenses, mexicanos y de todos, a través de la historia, a través de los siglos, han tenido la misma dificultad que estamos teniendo nosotros hoy en día, ¿verdad? Al leer las cartas de Pablo, porque parecen ser difíciles de entender, como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Ese es un principio que está establecido. El mismo Pedro lo dice, ¿verdad? Siendo que ya hemos tratado y hemos tratado de ver quién era Pedro y quién era Pablo, hombres que tenían tanto en común, y aún así a Pedro se le hacía difícil entender a Pablo. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Verdad? Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Pero entonces miramos aquí y analizamos el texto, ¿verdad? Y tenemos que entender que mucha gente ha utilizado este párrafo, todo este párrafo, para decir que ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque dice que ya no estamos bajo un tutor, ¿verdad? Dice que la ley ha sido nuestro tutor. Entonces ellos determinan que la ley a que se refiere Pablo es la Torá. Y entonces, si la Torá es nuestro tutor, entonces ya no estamos bajo ese tutor que es la Torá. A esa conclusión llegan. También donde llegan a esa conclusión, donde dividen la fe con la gracia, o dividen la fe de la ley, es con esta frase, dice, pero antes que viniese la fe, ¿ok? Antes que viniese la fe. Entonces la gente se basa en ese texto para decir que en la ley, el que es el tutor, no había fe, ¿verdad? Así es las conclusiones que ellos toman, ¿ok? Esas son lo que ellos dicen, ¿verdad? Mucha gente que cuando lee esto y no considera todo lo demás, a esos errores. Dice, muchos concluyen que Pablo solo vio la Torá como un paréntesis entre Moisés y la venida de Jesús. Y ahora con Jesús ya no es necesario seguir la Torá, según Gálatas, hasta. La palabra hasta también la utilizan para decir que iba a haber un tiempo en que ya no se iba a utilizar la ley, porque dice, entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniese la descendencia. ¿Se fijan? Entonces, como ya tienen predeterminado que el tutor es la ley de Moisés, entonces utilizan esta palabra hasta para referirse que cuando Cristo apareció, ya no estamos bajo esa ley. Entonces, vamos a mirar si eso es verdad. Vamos a analizar el texto, vamos a tomar el tiempo de ver qué es lo que está hablando, ¿verdad? Porque tenemos que preguntar. Primero vamos a preguntar, ¿estará hablando el apóstol Pablo aquí sobre la ley de Moisés? Puede ser. Puede estar refiriéndose a la Torá. Ok. Pero vamos a mirar. Fue dada por causa de las transgresiones. Ok. Transgresiones. No una transgresión. No una transgresión, porque muchos utilizan la desobediencia o el evento del becerro de oro para decir que desde ese momento es cuando empezó la ley. Pero no, habla de transgresiones. Mi pregunta es, ¿desde cuándo comenzaron las transgresiones? Dice, hasta que viniese la descendencia a quien había sido hecha la promesa.
hasta. Ok, aquí, ¿a cuál descendencia se le hizo una promesa? ¿Verdad? También tenemos que preguntarnos todo eso. Porque si estamos diciendo que los de la promesa, la descendencia de la promesa somos nosotros hoy en día, entonces vamos a estar en muchos errores, ¿se fijan? Entonces hay muchas preguntas que tenemos que hacernos. Obviamente podemos decir que sí está hablando de la Torá, ¿verdad? Porque Dios sí dio una Torá. Ahora, ¿de cuál ley? ¿En qué momento empezó la ley? Amén. ¿En qué momento se dio la Torá? Obviamente muchos se enfocan y dicen que esta ley, como habla aquí de un mediador, y Moisés era un mediador, entonces piensan que fue Moisés, ¿verdad? Que está hablando de la ley de Moisés, es un mediador. Pero ¿quién es ese mediador? ¿Sabían ustedes que en el primer siglo los cristianos pensaban que el mediador era Cristo? Era Jesús. Hoy en día este mediador lo toman como si fuese Moisés. Pero fíjense cómo dice el texto. Y el mediador no es de uno solo. O sea, el mediador no era uno, sino está hablando de muchos mediadores. ¿Ok? De muchos mediadores. Entonces, hay muchas preguntas que nos podemos hacer aquí, ¿verdad? Y no estoy diciendo que yo tengo todas las respuestas, simplemente estoy haciendo preguntas. Dice, y esta ley fue promulgada por medio de ángeles. ¿Acaso la ley de Moisés fue promulgada por medio de ángeles? Según Hechos 7:53, sí, ¿verdad? En Éxodo 20 miramos voces, miramos la voz de Dios cuando habla, si es que se trata de esa transgresión del becerro de oro, miramos que hubo la voz de Dios, ¿verdad? Que habló al pueblo en medio cuando estaba en el monte Sinaí. Entonces, el problema aquí, hermanos, el problema que siempre ha existido y que aún existe hoy en día es esas palabras ley, ¿verdad? Porque esa palabra ley es que nomos en griego, nomos. Pero a través de estos siglos, a través de estos últimos 2000 años, como les digo, los eruditos no han podido determinar, aún ellos, a cuál ley se está refiriendo aquí o aquí o aquí. ¿Se fijan? Entonces nosotros conforme a lo que ya conocemos, que conocemos que la ley, la Torá de Dios es buena, es espiritual, como dice el apóstol Pablo, tenemos que agarrarnos de ahí y mirar a qué se está refiriendo Pablo, porque voy a decir algo. La ley, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe sobre la ley, utiliza dos aspectos sobre la ley de Moisés. Hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. Amén. Por ejemplo, un aspecto positivo sería que la ley es buena, que la ley es espiritual, que la ley proviene de Dios, ¿verdad? Un aspecto negativo de la ley es que nos condena cuando no la obedecemos. Y eso, cuando no obedecemos la ley de Dios, entonces somos condenados. ¿Se fijan? Entonces, ese es el aspecto negativo de la ley, de la ley de Dios que nos condena. Identifica nuestro pecado que hay en nosotros y luego nos condena por causa de ese pecado. Ahora, el pecado es causado porque estamos transgrediendo la ley de Dios, como dice el apóstol Juan. Entonces, con todo esto en mente, tal vez nos ayudaría a entender un poquito más sobre lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Fíjense, el texto 21, el texto 3, verso 21 dice, por consecuencia, dice, si estamos hablando de la Torá, dice, ¿es la Torá contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Se fijan, el mismo apóstol Pablo nos está diciendo algo muy fuerte y muy poderoso aquí. ¿Verdad? Que las promesas están peleadas contra la ley de Moisés, obviamente. Porque la promesa a la que se refiere posiblemente se está refiriendo más bien a la promesa que Dios le dio a Abraham. Amén, porque ahorita más adelante lo va a mencionar. La promesa que le fue dada a Abraham, se le fue dada a Isaac, se le fue dada a Israel, se le fue dada a las tribus de Israel y a todos aquellos que fueron que entraron en el pacto, ¿se fijan? Entonces miramos pues que la ley y las promesas no son contrarias. Dice, porque si hubiera sido una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley.
No obstante, la Escritura encerró todo bajo pecado, es decir, todos pecamos, ¿verdad? Todos pecamos, para que la promesa fuera dada por fe en Jesucristo a los que creen. Pero antes que viniese la fe, ¿cuándo es que vino la fe? ¿En qué momento se vino la fe? ¿Está hablando de un periodo de tiempo, de una dispensación de la fe? ¿Acaso la fe tiene una dispensación? ¿Hay un tiempo en que inicia la fe y la podemos determinar? No está hablando de una dispensación en el tiempo, hermanos. O sea, porque muchos dividen, la ley no es de fe, o sea, la ley de Moisés no tiene fe, pero el creer en Jesús sí es de fe. Pero no está diciendo eso. Está hablando en lo personal. Cuando viene la fe a nuestras vidas, dice, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Entonces, otra pregunta sería, ¿quién es este tutor, verdad? Porque aquí está hablando de varias cosas. Está hablando sobre la ley del pecado. Digamos que acá está hablando de la ley de Moisés. Aquí está hablando de la ley de Moisés. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Se fijan? Está hablando en los aspectos positivos de la ley y los aspectos negativos de la ley, hermanos. ¿Ok? Eso es lo que es lo que me ha ayudado a mí a entender todo esto. Entonces, ok, miren, fíjense en este comentario. El propósito de la ley fue dada para prevenir las transgresiones, según la palabra tutor o guardián. ¿Qué es un tutor? Aquí la palabra que se utiliza como tutor, a veces se utiliza la palabra ayo. En este caso es la palabra tutor. Creo que es la Reina Valera actualizada 2015. Pero esa palabra tutor es la palabra paidagogos. Paidagogos. No me acuerdo cómo se pronuncia. Y esta palabra paidagogos se utilizaba para los esclavos supervisores que cuidaban de los niños o de los muchachos de alta clase y les enseñaban morales hasta que eran adultos. Esa es la palabra que se utiliza, hermanos. Eso es lo que significa guardián o tutor. Amén. Entonces, habían esclavos ahí en el reino, durante el reino de los romanos, que utilizaban a los esclavos para ser guardianes de los hijos de los jefes, por decir así, ¿verdad? Los cuidaban, les enseñaban cosas morales, ¿verdad? Cómo comportarse hasta que llegaban a cierta edad donde ellos podían tomar decisiones. Entonces Pablo está utilizando esta palabra pedagogos o guardián para ilustrar algo de la ley. La ley, ¿ok? La ley de Dios tiene, hermanos, en sí misma un principio que de pedagogos, ¿ok? Si esta palabra ley es Torah, la Torah hay ciertos perímetros, pues, ¿verdad? Hay ciertos perímetros que nos da la ley para guardarnos de no transgredir la ley, ¿se fijan? Pero cuando transgredimos esa ley, entonces por eso Pablo está diciendo que ya cuando llegamos a la fe de Cristo, ya no estamos custodiados bajo ese tutor, esos perímetros. ¿Por qué? Porque ahora estamos actuando según la fe. Amén. Entonces Pablo nos está llevando a la fe de ¿quién? A la fe de Abraham, a la fe de Isaac, a la fe de Jacob. ¿Se fijan? Cuando nosotros tenemos esa clase de fe en nuestro corazón o en nuestra vida y actuamos conforme a esta fe, entonces ya no estamos bajo ese tutor, bajo esos perímetros guardianes, ¿verdad? De la ley, esas guidelines que nos dirigen por el camino correcto. ¿Por qué? ¿Por qué existen las leyes en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Cuál es el punto de las leyes? ¿Por qué se dan las leyes? Las leyes se dan, hermanos, por causa de las transgresiones, ¿verdad? Por causa de los crímenes. Amén. ¿Y cuántas leyes no existen en Estados Unidos?
Hermanos, es incontable la cantidad de leyes que existen en los Estados Unidos. Eso significa que hay muchas transgresiones, que hay muchos crímenes. Entonces, el punto de la ley, hermanos, principalmente fue dada para dar vida. La Torá, principalmente, cuando Dios le dice a Adán, ¿verdad? Que no comiera del árbol, del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Ese era para que él tuviera vida, ¿verdad? Pero cuando transgredió, cuando cometió un crimen, ahora él está bajo la ley, la penalidad de la ley. Entonces es lo mismo. Cuando nosotros entramos en la fe en Cristo, ¿qué es lo que dice Romanos 8:1? Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay una condenación porque ya no estamos bajo ese tutor. No es que ya no estamos bajo la ley de Moisés en sí, sí que ya no estamos bajo la penalidad de esa ley que habíamos quebrantado, porque ahora por medio de la fe somos justificados en Jesús. ¿Ok? Así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Amén. Todo esto es muy importante porque obviamente está hablando de una vida nueva. Amén. En Cristo. Okay. Vamos a seguir hacia adelante porque hay mucho más que cubrir. Este nomás es otro punto de vista, ¿verdad? De 119 Ministries. Hace una observación propia que quiero identificar. Dice, ¿quién es el tutor? Pregunta. ¿La Torá en sí o el pecado que identifica la Torá? Fíjense cómo dice aquí. Después de que ha venido esa fe a nuestras vidas, ya no estamos bajo la maldición, la ley del pecado y de la muerte. Antes de la fe, nosotros estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte o la maldición. Y después de la fe, ya no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Incluso, supongamos por un momento que el tutor es la ley de Dios. En lugar de la ley del pecado y la muerte, digamos que el tutor es la Torá. Dice, antes de la fe estábamos bajo la ley de Dios. Antes de la fe estábamos bajo la ley de Dios. Y luego después de la fe no estamos bajo la ley de Dios. Esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? No. Obviamente cuando estábamos en el pecado no estábamos bajo la ley de Dios. Pero ¿qué está diciendo aquí? Que ya, si no estábamos bajo la ley de Dios antes, ¿cómo vamos? Ahora tampoco vamos a estar bajo la ley de Dios cuando ya creímos en Cristo. ¿Se fijan? No tiene ningún sentido. Entonces, tenemos que concluir, hermanos. Esta es mi conclusión de todo esto. Es probable que el apóstol Pablo se está refiriendo a alguna cosa en particular de la Torá. Existen características positivas y negativas de la Torá. Positivo, la Torá es buena, espiritual, santa. Aspectos negativos, identifica el pecado, nos mata, nos condena. El hecho de que ya no estamos bajo el tutor se pudiese referir a los aspectos negativos de la Torá, o sea, la condenación. Pero ahora que hemos recibido la fe en Cristo, ya no estamos bajo esas penalidades, pero sí estamos sujetos a los aspectos positivos como el amor, la justicia, el andar en el espíritu, el gozo, la paz, la santidad. Contra esas cosas no hay ley. Eso es a lo que se está refiriendo Pablo. Porque ¿cuál caso tendría, hermanos, que Jesús nos hubiese muerto por nuestros pecados para remover la Torá, incluyendo los aspectos positivos que incluyen la santidad? ¿Acaso ya no estamos bajo la santidad de Dios? ¿Acaso ya no estamos bajo el amor, bajo la justicia? ¿Acaso ya no estamos bajo todas esas cosas que enseña la Torá, la ley de Moisés? Por supuesto que estamos bajo esas cosas. Simplemente que ya no estamos bajo la condenación de la ley. Aquí en el capítulo 4 habla un poquito similar a lo que ya miramos en cuestión del tutor. Dice, digo además que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, más bien está bajo guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. Fíjense en el verso 3, ¿ok? Aquí en el versículo 3, hermanos, nos va a dar
una mejor idea de lo que está hablando el apóstol Pablo. Fíjense bien, por favor. Dice, de igual modo que este verso 1, ¿ok? Porque está describiendo lo que ya les dije. Está describiendo esta palabra. ¿Dónde está? Más atrás. Paidagogos, ¿verdad? Donde los esclavos están a cargo de los niños que son los herederos de la casa. Los esclavos están bajo la autoridad de ellos. Son guardianes y tutores de ellos. Bueno, de la misma manera, dice, de igual modo nosotros también, cuando éramos niños, ¿ok? Cuando éramos niños, éramos esclavos sujetos a los principios elementales del mundo. Subraye esa palabra mundo aquí. Tómele una foto mental, circúlelo, algo, póngale una estrellita. De igual modo, nosotros también, cuando éramos niños, éramos esclavos sujetos a los principios elementales del mundo. Miren, si Pablo está hablando de la Torá en todo esto, muchos leen esta frase y determinan que la Torá son principios elementales del mundo. Eso es a lo que llegan. Si Pablo se está refiriendo a la ley de Moisés, entonces tenemos que decir que la ley de Moisés es mundana, que proviene del mundo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando éramos niños? ¿Okay? Cuando éramos niños. Aquí les va. La frase cuando éramos niños posiblemente se refiere a la inmadurez espiritual que teníamos antes de venir al conocimiento de Cristo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Entonces, se fijan aquí cómo el apóstol Pablo utiliza esta frase de ser niños como algo negativo. Es decir, como si no supiéramos entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? La inmadurez, a eso se refiere. Está hablando de inmadurez espiritual, de no saber discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Éramos carnales, ¿se fijan? Está igualando el ser carnal a ser un niño en Cristo. Amén. Y aquí posiblemente está usando lo mismo, porque está hablando en tiempo anterior. ¿Cuándo éramos? Cuando éramos niños, nos aferramos a los principios elementales del mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Por qué dice principios elementales del mundo? Por eso pregunto, ¿la Torá es mundana? La Torá, la ley de Moisés que él recibió de parte de Dios, viene del mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo, hermanos, se utiliza la palabra cósmicos. ¿Ok? Cósmicos. Y esa palabra obviamente es lo opuesto a todo lo que es celestial. ¿Ok? Cósmico se refiere a las cosas que el mundo desea, ¿verdad? A sus atracciones, sus entretenimientos, sus lujurias, sus pecados. Todo eso, a eso se refiere con la palabra cósmicos. Cuando somos cósmicos, estamos atados a la condición y a la corrupción que existe en el mundo. Amén. En toda clase de moralidad, es contrario completamente a todo lo que Dios ha establecido como ley, ¿verdad? Como lo que es justicia, se opone a lo que es santo, todo eso. Entonces, obviamente el apóstol Pablo con esta frase, principios elementales del mundo, no se refiere a la ley de Moisés, porque ya en otros textos hemos mirado en Romanos, en el capítulo 7 menciona que la ley es buena y es espiritual. No es mundana, no es carnal, sino que proviene de Dios, fue dada por Dios de una manera poderosa. Sigue diciendo, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo,
que clama Abba Padre, así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por el medio de Dios, ¿ok? Entonces miramos pues todo esto. Ahora, ¿a qué se refiere estar bajo la ley? Una vez más, a los que están bajo la ley. Jesús nos redimió a los que estábamos bajo la ley, ¿verdad? Una vez más, tendríamos que regresar a lo que ya había escrito el apóstol Pablo a los romanos, porque es lo mismo. No está hablando de la Torá en sí. Está hablando de un aspecto negativo, estar bajo la ley. Ok, acuérdense, hermanos. Cuando habla estar bajo la ley, es un aspecto negativo de la ley. Ok, no está hablando de la Torá en sí. Posiblemente se está refiriendo a estar bajo la autojustificación. Está hablando de la carnalidad. Está hablando de los elementos del mundo, ¿verdad? Las cosas mundanas, los principios, ¿verdad? Las doctrinas del mundo, por decir así. Entonces, el estar bajo la ley es un aspecto negativo. Ahora, si se refiere a la ley de Moisés, si se refiere a la ley de Moisés, entonces tendríamos que decir que la ley de Moisés es mala, ¿verdad? Tendríamos que decir que el Salmo 1, por ejemplo, vamos a ver, vamos a leer aspectos positivos de la ley, ¿ok? Josué capítulo 1, verso 8. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Eso suena como algo negativo. El guardar la ley. El guardar la ley, hermanos, es diferente a estar bajo la ley. ¿Ok? Porque aquí acabamos de leer por lo menos un texto donde dice de una manera muy positiva que si guardamos la ley de Moisés, la Torá de Dios, entonces vamos a tener éxito. Y dice el Señor que la guardemos y la cumplamos. ¿Se fijan? Ok, vamos a ver otro texto. Vamos a Salmos, ¿verdad? A todos les fascina Salmos. Toda la gente que yo he conocido que inicia los cultos y los servicios utilizan los Salmos, y todos los Salmos, hermanos, habla de la ley de Dios. Dice, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni en silla de los burladores se ha sentado. Más bien en la ley, ¿cuál palabra es? Torah. Mas en la Torah de Jehová está su delicia, y en ella meditará de día y de noche. Y cuando haces eso, fíjense lo que sucede. Dice, será como árbol plantado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Eso es negativo. Entonces, estar bajo la ley aquí, hermanos, no puede significar guardar la ley de Moisés. Está hablando de algo diferente. Por lo menos podemos identificar eso. O por lo menos debemos identificar eso. Amén. La ley de Dios, la Torá de Dios es muy buena. Nos sana, nos vivifica. Jesús la guardó, la vivió, la enseñó, le pidió a sus discípulos que guardaran lo que Moisés enseñaba. ¿Se fijan? Entonces, por lo menos debemos identificar aquí que la palabra ley aquí no se refiere a la ley de Moisés. Se refiere a algo más. ¿Ok? Vamos a seguir hacia adelante. Bienvenidos todos los que nos han se han conectado. Espero que por lo menos vean un poco de esto, ¿ok? Vamos a Gálatas 4, 8 al 20. Vamos a mirar otra sección. ¿Y por qué lo estamos haciendo textualmente? No lo iba a hacer textualmente, hermanos, porque yo sé que toma mucho tiempo, pero el Señor lo determinó de esa forma, ¿verdad? Cuando estaba mirando mis notas y estaba mirando todo esto, miren todo lo que tengo marcado, todo. Entonces, todo esto la gente ha tomado equivocadamente, todo esto, ¿ok? Pero cuando tomamos el tiempo de analizar, fíjense cómo
tenemos un aspecto distinto. Fíjense nomás en el verso 8. Dice, sin embargo, en otro tiempo, cuando no habíais conocido a Dios, servisteis a los que por naturaleza no son dioses, a los ídolos mudos. En cambio, ahora que habéis conocido a Dios, o mejor dicho, ya que habéis sido conocidos por Dios, ¿cómo es? Fíjense en esta, por favor, subrayen esa pregunta. Dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres principios elementales del mundo? ¿Se fijan? Esto es lo mismo que está diciendo acá. Principios elementales, simplemente que acá no se utilizó del mundo. Pero tenemos que entender que está hablando de lo mismo, el contexto no lo dice. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres principios elementales? Dice, la segunda pregunta, ¿queréis volver a servirlos otra vez? Oh my God. ¿Se fijan? ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? En ningún momento en estos versículos está aludiendo a la Torá. No está aludiendo para nada a la ley de Moisés. Pero aquí la gente, fíjense cómo dice el verso 10, ¿ok? Dice, vosotros guardáis los días, los meses, las estaciones y los años. Me temo por vosotros que yo haya trabajado en vano a vuestro favor. Oh my God. ¿Se fijan, hermanos? Entonces la gente que lee estos versículos, estos versículos, ¿a qué les recuerda? El versículo 10. Vosotros guardáis los días, los meses, las estaciones y los años. ¿No le recuerda un poco a Levítico 23? Entonces, cuando la gente lee esto, piensa que está hablando del Shabbat, piensa que está hablando de las fiestas de Dios, pero hagámonos una pregunta bien lógica. ¿Qué son las fiestas? ¿Cuáles son las fiestas de Dios? ¿Acaso son principios elementales? ¿Acaso son malos? Las estaciones, las fiestas de Dios son malas. Las fiestas de Dios nos llevan a la miseria, nos llevan a la maldición. Las fiestas de Dios. Tenemos que hacernos esa pregunta. Si Pablo está hablando en el versículo 10 de los mandamientos o de Levítico 23, donde habla sobre las fiestas de Dios, tendríamos que decir que esas fiestas son malas, que las fiestas que Dios nos dio nos llevan a la maldición, nos llevan al pecado, nos llevan a perdernos. Pero obviamente la respuesta es que no son malas, que son buenísimas. ¿Qué significan esas fiestas? Bueno, son el reloj profético de Dios, el cual el mismo Mesías, el mismo Jesús cumplió en su vida, en su primera venida y su segunda venida. ¿Acaso estamos diciendo que Pablo está refiriéndose a eso, a ese reloj profético? Porque otra pregunta sería, ¿acaso Pablo no guardaba no guardaba esas fiestas? Si fuesen malas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Pablo está hablando de ellas por qué las guardaba y ahora está hablando mal de ellas? ¿Tiene algún sentido, hermanos, que Pablo las guarde, pero le diga ahora a los Gálatas, ay, ustedes, ¿para qué guardan el Shabbat? ¿Para qué guardan las fiestas, ¿verdad? De Dios, los años? No. Obviamente, si algo es bueno y que Dios lo establece, hermanos, sería una blasfemia de parte nuestra y de parte de Pablo si él se está refiriendo a esas estaciones, pero obviamente está hablando de algo completamente diferente porque el contexto no lo dice. ¿Qué está diciendo? Les está recordando en cuál condición se encontraban antes de conocer a Dios. En otro tiempo, cuando no habíais conocido a Dios, servisteis a lo que por naturaleza no son dioses. ¿Se fijan? Esa era la naturaleza de los Gálatas. ¿Quiénes eran los Gálatas? Si le está hablando a los Gálatas gentiles, obviamente estos hombres, estas personas, discúlpenme, adoraban a dioses paganos.
¿O dónde estaban ahorita? ¿Dónde está Galacia? Galacia está en Asia Menor, ¿verdad? Está en Mesopotamia. ¿Qué era entonces? Estaban bajo el dominio de los romanos, ¿verdad? El imperio romano. Y obviamente ellos adoraban, tenían templos de sus dioses, ¿verdad? Eso lo miramos muchas veces en el libro de los Hechos. Entonces, estos hombres, estas personas, antes de conocer a Dios, servían a estos dioses. Llevaban a cabo el culto ceremonial, ¿verdad? A sus dioses, les daban todas esas cosas que ellos, en la forma que ellos adoraban a sus dioses. Ellos practicaban estas cosas. Y obviamente, en esas prácticas idólatras, habían días que ellos guardaban como Halloween, los meses. Amén. ¿Cómo se llaman los meses hoy en día? Enero, January, February. Tienen puros nombres de dioses, ¿verdad? De los romanos, aún hoy en día. Y las estaciones y los años, el año nuevo. ¿Se fijan? Entonces también, obviamente, en el paganismo, está hablando de los días, de los meses y las estaciones y los años que guardan los paganos para adorar a sus dioses. De eso se está refiriendo Pablo, no que guardan las fiestas de Dios y ahora son malos. O sea, miren, fíjense, hermanos, algo tan sencillo, algo tan lógico. ¿Por qué Dios nos iba a dar una ley para que la guardáramos si nos iba a llevar a la maldición? O sea, si guardamos la ley de Dios, somos malditos. Y si no la guardamos también. Porque ¿qué dice el Salmo 119, verso 20 o 21? Dice, malditos los que se apartan de tu ley, de tu Torah. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la maldición? Si la guardamos o no la guardamos, ¿estamos malditos? No, hermanos. No, 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 no. La ley de Dios tiene aspectos positivos y negativos. Los negativos tienen que ver con la condenación por no guardar las cosas buenas que Dios ha establecido, su ley, su Torah, sus instrucciones. Entonces aquí Pablo no está hablando de Levítico 23. Está hablando del culto imperial en Roma, adoración a falsos dioses. Y es a donde habían caído otra vez. Habían los Gálatas regresado. ¿Qué dice? ¿Queréis volver a servirlos otra vez? Y regresar a los pobres principales, los pobres, débiles y pobres principios elementales del mundo. Otra pregunta. ¿Acaso la Torá, acaso la ley de Moisés es un débil y pobre principio elemental? Por supuesto que no. Es poderosa para salvar. Amén. Es poderosa para darnos a conocer, para dirigirnos a Cristo. La ley, ¿verdad? Y todos los profetas, hermanos, tienen cosas poderosas, ¿verdad? Jesús la utilizó para defenderse en contra del enemigo. Lucas capítulo 4, en la tentación en el desierto. Entonces, cuando leemos todo esto de una manera diferente, ¿verdad? Y tomamos el tiempo y determinamos estas cosas, entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo no se está refiriendo a la ley de Moisés en ninguna forma aquí. ¿Ok? Está hablando de los principios elementales del mundo, que es la idolatría. A eso estaban regresando los Gálatas. Amén. Se estaban apartando de la ley de Moisés, que es la ley divina de Dios. ¿Cómo sabemos que la ley de Moisés proviene de Dios? Bueno, pues tendríamos que leer lo que dice, lo que escribió Moisés, ¿verdad? Obviamente Moisés siempre alude a que fue palabra de Dios, es palabra de Dios, lo vemos desde su principio, ¿verdad? Obviamente, desde su principio miramos que Dios estableció estas cosas, desde Adán hasta Noé, hasta Abraham, hasta todo el pueblo de Israel, hasta todos los profetas. Amén. Tenemos que leer cuidadosamente. Gálatas 4, 8 al 20. Aquí está una vez más, fíjense. Ahora dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿Qué les acabo de decir que significa estar bajo la ley?
Mucha gente piensa que estar bajo la ley se refiere a estar bajo la ley de Moisés, ¿verdad? No es así, hermanos. Una vez más se los voy a decir hasta que lo tengamos bien dominado, ¿verdad? Entre todos. Dice, a los que queréis estar bajo la ley del pecado. Dice, ¿no escucháis la ley de Moisés? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y otra de la libre. Pero mientras que el de la, pero mientras que el de la esclava nació según la carne, el de la libre nació por medio de la promesa. En estas cosas hay una alegoría. Primer punto. Esto es una alegoría. ¿Ok? Es una explicación, es una parábola. Dice, pues estas mujeres son dos pactos. Agar es el pacto del monte Sinaí que engendró hijos para esclavitud, porque Agar representa a Sinaí, montaña que está en Arabia y corresponde a Jerusalén la actual, la cual es esclava juntamente con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre, por eso está escrito. Alégrate, oh estéril, que no das a luz. Prorrumpe en grito de júbilo y levanta la voz, porque tú no estás de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de las que tienen marido. Ahora bien, hermanos, vosotros sois de la promesa, tal como Isaac. Pero en aquel tiempo, el que fue engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según el espíritu. Obviamente, está hablando de Ismael y de Isaac, ¿verdad? El que nació según la carne era Ismael y perseguía a Isaac, que había nacido según el espíritu. Así que así es ahora también. Entonces, recuerden, es una alegoría. ¿Ok? Pero dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque jamás será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ok, entonces aquí mucha gente, cuando lee esta alegoría, dicen que Sinaí, o sea, que el pacto que Dios dio en Sinaí, ese es un pacto carnal, ¿verdad? Es un pacto carnal. Pero ahora nosotros que hemos nacido según la promesa de Jesús, ahora somos espirituales. Sí, muy espirituales son, ¿verdad? Amén. Entonces muchos toman este párrafo y dicen, ya ven, la ley de Moisés en el Sinaí es una carnalidad, es mala y todo esto. No, hermanos, es una alegoría, por eso el apóstol Pablo menciona esto. Vamos a entenderlo de esta forma. Fíjense. Tenemos que entender lo que estaba pasando con Abraham y Sara. La historia que se encuentra en el capítulo 16 al 21 de Génesis habla de una promesa de Dios a Abraham y Sara. Con el paso del tiempo, Abraham y Sara comenzaron a perder su confianza en las palabras de Dios y pronto la aceptaron sobre sí mismos para establecer esta promesa por sus propias obras y por sus propios caminos. Abraham, en una escena similar a Adán en el jardín, escucha a su esposa y no confía en Dios y da a luz un hijo llamado Ismael, por medio de una criada llamada Agar. Este hijo, por haber sido producido por obras y no por la confianza, no podía ser heredero de Abraham, porque no fue producido por la relación a través de la confianza o por la fe. La semilla de la fe fue a través de Isaac, porque su nacimiento fue el resultado de la confianza de Abraham y Sara en su Padre Dios. Y así los hijos de la fe son estimulados. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo más que nada, hermanos. Que los que están bajo la ley están bajo la carne, ¿verdad? No bajo el espíritu. Amén. ¿Qué acaba de decir? Que la ley de Moisés no es contraria a las promesas. Y aquí está diciendo lo mismo, la promesa, está hablando de la promesa que Dios le dio a Abraham. Amén. Entonces, cuando lo que está hablando aquí el apóstol, hermanos, les está dando una alegoría a entender el mismo problema que ellos estaban teniendo también ahí en Galacia, que cuando ellos tomaban lo que habían estado haciendo es que habían creído, ¿verdad? Obviamente habían muchos judíos, habían muchas sinagogas en Galacia. Y muchos judíos los estaban oprimiendo, diciendo que tenían que guardar la ley de Moisés, pero también la ley oral, ¿ok? La ley talmúdica, aunque no era talmúdica entonces, era simplemente la ley oral. Entonces,
ellos, básicamente lo que Pablo está haciendo, está aludiendo a que las tradiciones de los hombres, es igual a estar bajo la ley. Las tradiciones de los hombres es estar bajo la ley. Y eso lo sabemos también nosotros. No es algo solamente del primer siglo, es algo actual, hermanos. ¿Qué les dije que estar bajo la ley significa? Estar bajo la ley significa estar bajo pecado, estar bajo la condenación de la Torá, estar bajo la autojustificación, ¿verdad? Como muchos dicen que no son malas personas, que nunca le han hecho mal a nadie, son buenos, ¿verdad? Entonces, por sus propios frutos, ellos piensan que merecen el cielo. Eso es estar bajo la ley. Entonces, yo conozco gente, hermanos, que se autojustifica, ¿verdad? Al no creer en Jesús, entonces ellos están bajo la ley hoy en día. ¿Ok? Otros que pueden estar bajo la ley, por ejemplo, las personas que siguen las tradiciones de los hombres. Ya dimos a entender lo que son las tradiciones, pues el mismo Pablo lo menciona en el capítulo 1, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con el contexto, las tradiciones de los hombres. Entonces, las tradiciones de los hombres es igual a estar bajo la ley. Y Pablo está dando a entender, hermanos, lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora los que están bajo la ley, los que están bajo las tradiciones de los hombres, los que se quieren regresar a las tradiciones del mundo, todos ellos están bajo la ley. Amén. Porque su confianza ya no la tienen en Cristo, ya no la tienen en Dios, sino que ahora piensan que por lo que ellos están haciendo, sus tradiciones, son justificados. Y no es así. Es lo que está tratando de establecer una y otra vez Pablo en diferentes formas de decirlo. No somos justificados por las cosas que nosotros hacemos en sí, por lo que proviene de nosotros. Amén. Necesitamos todos a Jesús. Lo que Él hizo en la cruz, eso, la fe que tenemos en esa redención es lo que nos justifica. Amén. Pero eso no significa que no guardamos las instrucciones que Dios nos da para vivir en santidad, para vivir en pureza, para vivir en el amor. Porque ¿qué dice Jesús? ¿Qué es lo más importante de la ley de Moisés? La justicia, la misericordia y la fe. ¿Se fijan? Entonces ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la condenación de la ley, pero sí estamos bajo la justicia de Dios. Por eso es que el Señor nos dice, ¿verdad? Que hagamos obras buenas o obras justas delante de los hombres para que ellos glorifiquen a Dios por medio de nuestra conducta. Obviamente nuestra conducta tiene que ver con obras, tiene que ver con cosas que hacemos. Yo muchas veces les he dicho, hermanos, para los que por eso me reía cuando dije que somos muy espirituales, ¿no? Porque obviamente la gente, ¿verdad? Mucha gente malentiende todas estas cosas. Y yo he hecho la pregunta antes, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes oran, por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Qué es orar? ¿Es una obra? ¿Será una buena obra hablar con Dios? ¿Lo hacemos en el espíritu o lo hacemos en nuestra carne, en our flesh? ¿Verdad? Lo hacemos en las dos cosas. Porque obviamente tengo que arrodillarme, tengo que hablar, ¿verdad? Tengo que pronunciar, pero es algo físico que tiene potencial espiritual, es a lo que me estoy refiriendo. ¿Amén? Pero aquí la carne, también obviamente aquí en lo que está hablando Pablo, la carne significa el pecado, ¿verdad? Las pasiones pecaminosas de la carne. Entonces, creo que esto por lo menos, hermanos, nos da una pequeña idea donde debemos considerar, ¿verdad? Todas estas cosas. Por lo menos considerar que el apóstol Pablo no se está refiriendo siempre a la ley de Moisés, ¿ok? Entonces, a los que estén mirando este video, mi deseo es que el Señor los bendiga. Simplemente consideren, por favor, simplemente consideren que sí hemos malentendido los escritos de Pablo y debemos considerar estas cosas. Así que hasta la próxima. Dios les bendiga.